¿Aumentan el sueldo? Ay, ¿será que invierto en un apartamento? ¿Pero y los gastos? ¿O intento invertir en la bolsa? Yo de eso casi no sé. ¿O compro criptomonedas? Ay. No le des más vueltas y auméntate el ingreso con el CDT del Banco Popular. Recibe todos los meses la rentabilidad de tu CDT con una tasa fija del 11% efectivo anual durante 3 años. Gana 2 millones, 10 millones o lo que tú elijas según tu inversión. Ábrelo en nuestras oficinas o en bancopopular.com.co. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Somos Grupo Aval. La FM. Dirige Juan Lozano. ...6:44... El señor presidente de la República ha insistido en su deseo de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Dijo ayer, y han sostenido otros ministros del gobierno, que no se hará la convocatoria en época electoral. Eso es cierto. Sin embargo, lo que también es cierto es que recogerán las firmas en época electoral. Se convierte muy probablemente en un movilizador electoral para los sectores que acompañan la administración del presidente Petro y su continuidad. Pero, ¿cuál es el alcance, cuál es la viabilidad, cuáles son las posibilidades de esta Asamblea Constituyente? Saludamos al reconocido constitucionalista Juan Manuel Charri. Doctor Charri, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Juan y oyentes, muy buenos días. Doctor Charri, su impresión sobre este anuncio reiterado que ha hecho el presidente de la Constituyente. Lo había dicho en otro momento, lo habían abandonado, lo habían vuelto a retomar y ahora pues él ha dado estas nuevas directrices. ¿Qué opina usted? Bueno, en principio diría, Juan, que se trata de un movilizador político que utiliza el presidente de la República para agitar sus bases y para darle propósito a sus propuestas políticas. En cuanto a la viabilidad, yo soy muy pesimista en el sentido de que los requisitos constitucionales son muy exigentes. Pues todos sabemos que la Constitución establece que hay una ley de mayorías especiales, hay un umbral electoral de una tercera parte del censo electoral para que efectivamente se pueda convocar la constituyente. Habría unas elecciones para elegir a las personas que la integrarían. El gobierno, tal vez desde hace un año y medio, cuando estaba en el Ministerio de Justicia, el doctor Montealegre planteó una vía distinta, que era la recolección de firmas a partir de la Ley de Participación Ciudadana, que establece que si se logra reunir un 20% de las firmas del censo electoral, que son cerca de 8 millones de votos, los procedimientos de participación tienen que ponerse en marcha entre los 20 días siguientes, lo cual, en mi opinión, no es aplicable para la Asamblea Constituyente, que tiene una regulación constitucional expresa y que no podría haber sido modificada por la ley de participación con el procedimiento de las firmas. Lo que nos llevaría a una discusión jurídica que, en mi opinión, debía solucionarse en aras de la aplicación de la Constitución y no de la ley. Todo eso me hace pensar que pues, no es viable la constituyente en esta coyuntura, es más una estrategia de movilización de bases políticas de simpatizantes del presidente. Doctor Charri, y eso en el escenario en el que usted lo plantea, pues no tiene los tiempos para que se apruebe de aquí a mayo o a junio en la primera y segunda vuelta, mucho menos agosto, pero el presidente está haciendo los cálculos para que la constituyente sí se dé en el gobierno siguiente, con la esperanza de que gane su candidato Iván Cepeda. ¿Cómo le suena a usted en ese borrador del comité de firmas esto del Tribunal Constitucional Autónomo, además de la Corte Constitucional? No, me parece que en el tema de administración de justicia, ya el constituyente del año 91 diseñó una rama muy compleja, en el sentido de que tenemos varios altos tribunales en distintas jurisdicciones: el contencioso administrativo, el Consejo de Estado, en la jurisdicción ordinaria la Corte Suprema de Justicia, un juez constitucional autónomo como la Corte Constitucional. Generar otra instancia de un tribunal constitucional sería redundante, habría, digamos, duplicidad, y me parece a mí que hace que sea muy complejo cuando en distintas partes del mundo tenemos
una sola Corte Suprema de Justicia, a veces dos con el contencioso administrativo, y generar más cabezas en la rama judicial me parece innecesario y muy complejo. Doctor Charri, si llegan con las firmas, digamos, el 7 de agosto del 2026, llegan y presentan las firmas al nuevo Congreso que se esté posicionando, al nuevo presidenta que se esté posicionando ese día, ¿usted esto obliga? Es decir, si consiguen todas las firmas, las entregan, ¿esto los obliga a hacer una Asamblea Nacional Constituyente? Pues en mi opinión habría una discusión jurídica porque la Constitución establece que haya una ley que debe tener mayorías absolutas en ambas cámaras. Y además esa ley debe tener control de constitucionalidad en la Corte antes de convocar a elecciones para conformar la Asamblea Constituyente. La ley 1757, que es la que está invocando el gobierno, lo que dice es que los mecanismos de participación se tienen que, o son efectivos y obligatorios cuando se reúnen los 8 millones de firmas, que son el equivalente al 20% del censo electoral. De manera que si se llegara con las firmas al Congreso, que no debe ser al Congreso, sino a la organización electoral que verificaría si efectivamente las firmas están bien recolectadas, pues el Congreso tendría que poner en marcha un procedimiento para expedir una ley de mayorías absolutas. Y eso requiere un trámite, el trámite legislativo, lo que implicaría por lo menos unos 3 o 4 meses de trámite de la ley, y esa ley tendría que ir a la Corte Constitucional para control. Y una vez surtiera eso, se podrían convocar las elecciones. De manera que, en mi opinión, el trámite es muy complejo, muy largo e improbable de que se surta en esta coyuntura. 50 minutos, trámite muy complejo, muy largo e improbable que se surta en esta coyuntura, nos dice el doctor Charri. Gracias, doctor Charri, por habernos acompañado. Juan y oyentes, muchas gracias a ustedes y feliz año para todos. Aprovecho para reiterarle esos buenos deseos y gracias por acompañarnos tantas mañanas en estos asuntos constitucionales que requieren la voz del experto. Gracias, doctor Charri. Gracias, feliz día. Nos vamos para la Florida. Diana Mateus. El presidente Trump dijo que hubo avances, comillas, muy significativos en la reunión que mantuvo con Zelensky en su casa de Mar-a-Lago. Exactamente, Juan, muy buenos días. Pues se vislumbra un futuro prometedor en cuanto a estas conversaciones para terminar la guerra entre Ucrania y Rusia. Fue una reunión allí en Mar-a-Lago de más de 2 horas y media y el presidente Donald Trump pues aseguró que esas negociaciones con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky avanzaron en muy buenos términos. Señaló que se están acercando mucho para poner fin al conflicto, aunque reconoció que persisten diferencias sobre el futuro de Donbass, que recordemos es el epicentro de esa disputa territorial entre Ucrania y Rusia. Así habló Trump al término de esta reunión. Our meeting was excellent. We covered, somebody would say 95%, I don't know what percent, but we have made a lot of progress on ending that war, which is really certainly the most deadly war since World War II. Señaló el presidente Trump que la reunión fue excelente, cubrieron el 95% de ese plan de paz de 20 puntos, según lo cree, y lograron progresos para poner fin a la guerra que, según dijo, es la más mortífera desde la Segunda Guerra Mundial. Y algo final, Juan, es que el presidente Trump también habló telefónicamente con Vladimir Putin antes de esa reunión con Zelensky y señaló que el objetivo es el de mantener abiertas las vías diplomáticas y además conversó con casi todos los principales líderes de Europa. Muchas gracias, Diana. A propósito de